Entonces, este problema es el problema 1 de la reposición del segundo parcial del primer semestre de 2019. Ah, no, mentira, este es el del segundo semestre de 2019. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente. Se tiene un circuito RLC que trabaja con corriente alterna. Se sabe que la magnitud del ángulo de fase de la corriente es de 60 grados, con el voltaje de la fuente atrasado respecto a la corriente. La reactancia del capacitor es de 350 ohmios, la resistencia es de 200 ohmios y la fuente entrega una potencia promedio de 250 watts. Dibuje el diagrama de fasores e incluye los siguientes fasores. Voltaje de la resistencia, voltaje del inductor, voltaje del capacitor, voltaje de la fuente y su respectivo ángulo. ¿Cuál es la reactancia del inductor? Y cuál es el valor de la corriente RMS del circuito y cuál es el voltaje RMS de la fuente. ¿Okay? Entonces, vamos a dibujar el diagrama de estos, el diagrama de fasores de este problema. Vean que dice que la magnitud del ángulo de fase, ¿verdad?, de la corriente es de ese valor, 60 grados. Pero dice que el voltaje de la fuente está atrasado con respecto a la corriente. Entonces, ¿cómo vemos nosotros eso? Esa es como la parte más difícil de cómo plantear el diagrama de fasores. Yo voy a tener siempre la corriente en el mismo, digamos, en la misma eje. Yo siempre pongo aquí la corriente. Ahora, dice que el voltaje de la fuente está atrasado con respecto a la corriente. Entonces, si esto va atrasado, más bien iría acá. Entonces, esto que tenemos acá es el delta V max. Y este que tenemos acá es la I max. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a afectar esto? Ok, yo tengo que perdón ahí si les estoy haciendo muchos colores, pero creo que eso es más fácil para que ustedes lo vean cuando después están revisando de nuevo el video. Recuerden que para el capacitor yo tengo que mi voltaje está en fase con la corriente, entonces yo lo ubico ahí. Como mi movimiento va a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Era lo que yo les decía, que tengan cuidado con los signos de cómo se está viendo esto. Mis voltajes va a estar acá. Ponerlo para que se pueda dibujar. Voy a correr esto. Ahora ya me paso a escribir con el negro. ¿Okay? Entonces, el ángulo de fase es este, ¿verdad? Y dicen, o sea, el problema nos dice que es 60, pero lo tenemos que considerar como menos 60, porque el movimiento es así, va en la parte negativa de los ángulos. Eso es un error muy común cuando están haciendo este tipo de problemas, que no se obvian el hecho, ¿verdad?, de lo que les está diciendo el problema. En este caso, el ángulo es negativo por eso. Entonces, yo lo que quiero averiguar es la inductancia, bueno, la reactancia del inductor ahora para la parte B. Recuerden que la reactancia del inductor era XL. Entonces, vean que ya les están dando un ángulo. Entonces, ustedes pueden sacar ese ángulo. ¿Recuerdan que era con esta fórmula?
Y si ustedes sustituyen, ¿verdad? Sus valores y todo, les va a dar esta forma. Entonces, si yo despejo mi inductancia XL, ¿verdad? Perdón, la reactancia inductiva, nos va a quedar que esto es R tan de phi es igual a XL menos XC. Y lo que tengo es que XL va a ser igual a XC. No, este es un menos. No, es más bien. Y lo que hago es sustituir. Entonces esto es igual a 200 ohmios. No, perdón, este es 350. El problema le dice a 1. Y esto va a ser igual a más 200 ohmios menos 60. Y esto nos da como resultado 3.59 ohmios. ¿Okay? Recuerden que es, digamos, la reactancia inductiva, la capacitiva y la resistencia van con unidades de ohmios. ¿Ok? Ahora, la parte C nos piden que calculemos el valor de la corriente RMS del circuito. ¿Okay? Vean que el problema nos da la potencia promedio. Entonces, con la potencia promedio podemos calcular esa corriente. Sí. Recuerden que la potencia es igual a la corriente por el resistor. Y esto nos da y esto es igual a 250 watts entre 200 ohmios. Esto es igual a 1.12 amperes. ¿Okay? Y la parte de lo que nos pide es el voltaje RMS de la fuente. Y ese voltaje nosotros lo calculamos con la fórmula que nos dice que la corriente no, este es RMS. La impedancia. ¿Ok? Ahora, recordemos que esto es igual a lo que queremos averiguar es este. Entonces, esto es igual a la corriente por la impedancia. Esto es igual a 1.12 amperes por la raíz de estos 200 ohmios más el XC. O sea, el XL es esto que ya calculamos anteriormente. Y el XC igual a... Si metemos esto a la calculadora, no está, o a cualquier programa matemático. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Profe, sí. ¿Podría explicar en el diagrama que hizo arriba el vector, creo que es, no mentira, el que va hacia abajo, creo que es el del voltaje del capacitor, y el otro, porque van, digamos, porque va hacia abajo y no hacia arriba, digamos? Es por el desfase que tiene, digamos, el voltaje máximo con respecto a la corriente. Digamos, si más bien el voltaje máximo estuviera hacia arriba, ¿verdad? Es cuando usualmente tenemos la componente en Y.
Pero en este caso, cuando nosotros dibujamos, vemos que el vector resultante es, bueno, está en el eje negativo. Esta componente que teníamos en en el diagrama de fasores, tiene que ser negativa para que pueda ser, digamos, este vector, la sumatoria, digamos, de sus componentes, pueda salir este vector. No sé si me voy a entender, digamos. Como nosotros sabemos que él está en este ¿cómo se llama? Cuadrante, para poder hacer la suma de sus componentes, esta tiene que ser negativa y tiene que ser de esta forma, para que al sumar esta componente con esta nos dé este resultante. Que eso era lo que les decía, que tengan cuidado cuando estén haciendo el diagrama de fasores, dependiendo de lo que les esté pidiendo el problema. De hecho, ahorita van a ver un ejemplo parecido a este, donde realmente el diagrama queda normal, no pasa esto. No sé si quedó claro. Sí, profe. Okay. Gracias.